congregación. Muy bien, le decía que el tema de esta mañana está titulado Difíciles de entender, y cuando le puse ese tema, cuando le puse ese título, no vaya a pensar usted que estaba imaginándome hablar de las mujeres, porque de verdad son difíciles de entender, ¿o no es cierto? Si usted viene con su esposa y está sentado al lado de ella, nada más hágale, porque yo sé que le dan pellizco, cualquier cosa que usted diga le dan pellizco, no importa, no se preocupe, no se sienta mal, pero las mujeres son difíciles de entender, pero no vamos a hablar de ellas. No vamos a hablar de ellas. Es que este versículo, esta frase, la tomé de un pasaje de la Biblia, el cual se encuentra en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3. Se lo leo directamente de la Escritura, dice: y recuerden que la paciencia de nuestro Señor nos da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también escribió con sabiduría, la sabiduría que Dios le dio, al tratar estos temas en todas sus cartas. Algunos de sus comentarios son difíciles de entender, y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de la Escritura. Esto resultará en su propia destrucción. Y es que esa frase me encantó, difíciles de entender. Las palabras del apóstol Pablo de alguna manera resultaban difíciles de comprender en la mente del apóstol Pedro. Y con razón, probablemente el apóstol Pedro, con la poca educación que recibió, pero llenura del Espíritu Santo, le costaba trabajo entender a este rabino que tenía toda la educación y los diferentes idiomas que hablaba, le costaba trabajo comprender. Sin embargo, la frase difíciles de entender se puede traspasar a otro término. Mire, la vida, la historia nos enseña que hay cosas que no podemos comprender, que nuestra mente simple y sencillamente no nos da. Y la historia nos ha mostrado, por ejemplo, en aquella ocasión en la que alguien dijo: la televisión no durará en lo absoluto. Ese invento de una caja de madera, la gente no va a pasar tiempo viendo ese invento del diablo. Y hoy en día nos damos cuenta que mucha gente invierte grandes cantidades en la televisión. Alguien dijo, como no tenía idea acerca de los carros y de la industria automotriz, a alguien se le ocurrió decir: la construcción de caminos diseñados para automóviles es algo que nunca va a ocurrir. Esto fue dicho en 1902. Alguien dijo, que era parte de la Comisión de Inventores de los Estados Unidos, alguien dijo: todo lo que se podría haber inventado ya se ha inventado. Y esto fue dicho en 1899. Y alguien más en 1962 dijo: mira, ni nos gusta su sonido, ni nos gusta su música, y el tipo de guitarras que utilizan va a pasar de moda. Y esto lo dijo la disquera Decca, cuando los Beatles se presentaron en esta disquera pidiendo que se les apoyara. Es decir, todos estos conceptos que te acabo de mencionar son muestra de que en ocasiones nos equivocamos. De que en muchas ocasiones lo que pensamos o de lo que aquello tratamos de hacer sentido en nuestras vidas, simple y sencillamente no funciona. No lo entendemos. Siempre nos preguntamos el por qué. Probablemente has venido aquí a esta reunión y dentro de tu corazón, estás por fuera muy sonriente, pero dentro de tu corazón tienes tristezas, preocupaciones, tal vez estás batallando pensando si te vas a divorciar o no te vas a divorciar, qué vas a hacer con ese trabajo que ya no aguantas. ¿Me sigues o no me sigues? Amén. Yo no sé qué estés pensando, qué luchas estés enfrentando en este momento. Tal vez tu lucha se llama enfermedad, tal vez tu lucha se llama depresión o deportación, yo no sé cuál sea tu lucha. Pero seguramente en lo profundo de tu corazón estás efectuando la pregunta: ¿por qué? ¿Pero por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo tengo que estar pasando esta situación familiar? ¿Por qué mi hijo o mi hija tiene que estar pasando esta situación? ¿Por qué yo tengo que estar sufriendo el desempleo? ¿Por qué? ¿Por qué? No es cierto, no es una pregunta que usted se hace. A lo mejor ustedes de aquellos que dicen: ¿por qué, Señor, me hiciste tan guapo? Bueno, a lo mejor también esa es su pregunta. Pero hay personas que están batallando, lidiando con esto, porque nos cuesta trabajo entender. En cierta ocasión, un filósofo griego del año 350 a.C., llamado Epicurio, habría conmigo Epicurio. No voy a pensar que es una mala palabra, porque los mexicanos siempre pensamos que todo es mala palabra. ¿Eres un epicurio? No, Epicurio era un filósofo del año 350 a.C., y él dijo: ¿está Dios dispuesto a prevenir el mal, pero no puede hacerlo? Entonces es impotente. Lo puede hacer, pero no está dispuesto a hacerlo, entonces es malévolo. Es ambas cosas, es capaz y está dispuesto. Si es así, entonces ¿de dónde viene el mal? Es que esa pregunta nos persigue todo el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy enfrentando esta enfermedad? ¿Por qué, Señor? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando pasé esta tragedia, cuando pasé esta tribulación? ¿Por qué? Ahora, el problema es que nosotros como cristianos queremos
enseñarle a los demás que no se le debe de preguntar a Dios por qué. Cállese, muchacho, ¿qué le andas diciendo a Dios? No cuestiones los caminos del Señor. Los caminos del Señor son misteriosos y grandes y amplias son sus sendas. No las cuestiones. Si escupes para arriba, te va a caer la saliva. No lo hagas. Y nosotros como cristianos tenemos esa costumbre, esa mala costumbre de suprimir o reprimir el derecho o la libre expresión. Hombre, si es la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, libre expresión, puedes decir, puedes expresarte, puedes manifestarte como quieras, pero nosotros como cristianos tenemos la costumbre, cállese, contra Dios no diga nada, no se queje, aguante, porque si usted le pregunta a Dios por qué, significa que es inmaduro y que no es cristiano, pecador, hereje, apóstata, hijo del diablo. ¡Wow! Me salieron todos esos libros, ¡qué bárbaro! Sí, me afloraron muy natural. Y en la cruz, si usted se pone a pensar en esto, antes de decirle eso, fíjese las frases que tenemos muy comunes en los cristianos. Es, no cuestiones a Dios. Sé que estás sufriendo, pero solo déjate llevar, porque Dios tiene un propósito. Es cierto, pero entonces quiere decir que no puedo preguntar por qué. La otra de las frases es, Dios tiene el control, Dios conoce sus planes, Dios sabe, esta es muy famosa, Dios sabe por qué. Dios sabe por qué hace las cosas. Dios sabe por qué hace las cosas. Se levanta en la mañana y se da un golpe en la cabeza, sale un tremendo chipote y dice, ay, mira el chipote que me salió. Dios sabe por qué hace las cosas. O sea, todo es Dios sabe por qué hace las cosas. Los caminos de Dios son misteriosos y muchos otros. No estés de preguntón, no cuestiones a Dios. No cuestionar a Dios puede ser comparado, fíjese esto, con ir al médico y dejar que el médico le haga la revisión que quiera. Y usted no pregunte. ¿Por qué? Pues porque el médico sabe lo que hace. No. Usted no llega y dice, doctor, me duele la garganta. A ver, pues quítese la ropa. Espéreme, pues ¿cómo? ¿Verdad que no? Uno va al doctor y dice, ¿por qué me duele aquí? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué debo? ¿Sí o no? Sí, este lado está bien dormido. ¿Sí o no? Exacto. Uno pregunta, ¿por qué, doctor? Yo sé que usted fue a la universidad, yo sé que usted conoce, yo sé que tiene diferentes tratamientos y diferentes técnicas. Y sé que su propósito es que yo me sane, pero quiero saber por qué estoy enfermo. Quiero saber qué fue lo que comí, quiero saber qué fue lo que me hizo daño, ¿cierto o no? Entonces, si usted lo aplica con el médico, ¿por qué no aplicarlo con el doctor por excelencia, con el médico de médicos? ¿Por qué tiene temor de preguntar? ¿No fue Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el Logos, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el cual estaba en la cruz del Calvario y dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Señor, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has desamparado? Cristo preguntó por qué. Y si Cristo es el ejemplo del varón al cual yo quiero aspirar o al cual yo quiero llegar a ser, y él preguntó por qué, tú también puedes preguntar por qué. No te sientas mal. No pienses que eres un hereje o un pecador. No pienses que estás yendo en contra de la voluntad de Dios. Pregunta por qué. ¿No estás de acuerdo con la situación que estás viviendo? ¿Te lamentas de la situación en la que te encuentras? Pregúntale al Señor. ¿Por qué, Señor? Ahora, Cristo preguntó, ¿por qué me has abandonado por ese peso del pecado? No sé cuál sea su línea de interpretación, pero lo que sí sé es que cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, el peso de todo el pecado del mundo, los pecados de usted, los pecados míos, estaban sobre él. Y el pecado produce una sola cosa en el ser humano, un sentimiento de soledad y de abandono, un sentimiento de tristeza, un sentimiento de total decepción, de abandono. Y Cristo está en esa cruz. Dios no lo abandonó en ningún momento, pero él sentía que estaba solo. ¿Te has sentido solo? ¿Te has sentido desanimado? ¿Te has sentido mal? Probablemente es porque el peso del pecado te mantiene en esa distancia. Una distancia que el profeta Isaías dice es como un muro. El pecado es como un muro, una división entre el hombre y Dios. Cristo preguntó por qué. Preguntar es un deber. ¿Y sabes por qué debes de preguntar? Porque la información te ayuda a sentir menos ansiedad. La información te ayuda a sentirte menos confundido. La información que recibas, el preguntar por qué, te hace sentir un poco más de estabilidad. Es decir, te quita la ansiedad, te quita la confusión, te hace sentir menos ansiedad. A ver, di, menos ansiedad, menos confusión, mayor estabilidad. Cuando tú vas con tu médico y le dices, doctor, me toco aquí y me duele. Me toco aquí y me duele. Me toco aquí y me duele.
¿Cuál es mi problema? El doctor le va a decir, pues tiene el dedo roto. Pues no es que tenga nada acá, es que tiene el dedo roto, por eso no funcionó el chiste. Hombre, tanto que lo estuve practicando toda la semana y no funcionó, pero bueno, está bien. Y usted va con el doctor y cuando el doctor le dice, lo que pasa es que usted tiene esto, en ese momento a usted se le quita la confusión. Porque todo el tiempo usted estaba pensando que lo que tenía era una gripe, pero ahora lo que resulta es una infección profunda. Se le quita la confusión, se le quita la ansiedad porque ahora ya sabe hacia dónde dirigirse. Si no te gusta la situación que estás enfrentando, no comprendes la tragedia que tocó tu corazón, recuerda una cosa, pregunta por qué. Pregúntale al Señor por qué. ¿Te das cuenta cómo nos han infundido en nuestras mentes? No preguntes a Dios, no lo cuestiones. No cuestiones sus caminos, no cuestiones los decretos, no hables en contra de Dios. Pero la Escritura me enseña que Él responde a los humildes, que Él responde a aquellos que se acercan a Él. Preguntar es importante porque nos ayuda a sentir menos ansiedad, confusión y a experimentar un poco más de estabilidad. Fíjese lo interesante, me estoy agachando, hasta me siento mal y esta cosa se estira. Lo interesante es que Jesús, el varón perfecto, cada vez que alguien se acercaba a preguntarle cosas, Él respondía no de acuerdo a la dificultad de la pregunta. Jesús respondía de acuerdo a la intención del corazón. ¿Me sigues o no? Amén. Usted puede acercarse con una pregunta bien profunda delante de Dios. Señor, ¿por qué esta situación que está en mi vida? ¿Por qué mis hijos están viviendo la vida que están llevando? Señor, no comprendo por qué mi matrimonio ha sido de esta manera. No entiendo por qué esta enfermedad me está carcomiendo de una forma tan horrible. No entiendo, Señor, por qué. Y entonces el Señor no ve la dificultad de la pregunta. Lo que Él ve es la intención que tú tienes en tu corazón. Muchos se acercaron a Él con intenciones equivocadas, haciéndole preguntas de lo más simple y de lo más absurdas. Pero no les contestó esas preguntas. ¿Quieren que les diga de dónde hago estas obras? ¿Quieren que les diga por qué hago estos milagros? Respóndame una cosa. Juan el Bautista hacía las cosas porque era un enviado de Dios o porque era un hombre pagano pecador. Y no le respondió porque Jesús conocía las intenciones. ¿Quieres preguntar por qué? Pregúntale. Porque Él conoce las intenciones de tu corazón. Y es un Dios fiel, es un Dios justo, es un Dios bueno. Muy bien, ya que entendimos y que ya hemos quedado claro de que es necesario preguntar, te quiero decir una cosa. No tengas temor, porque siempre estamos preguntando. No es desde chiquitos que le dice uno al niño, mijo, siéntese aquí en la pierna. Cuando un padre, escuche bien, cuando un padre le dice a su hijo, mijo, siéntese aquí en la pierna, es porque le va a explicar principios profundos. Mire, mijo, le voy a contar cómo conocí a su mamá. Siéntese. Ya, se sienta el muchacho. Y entonces el papá le dice al niño, mira, mijo, está lloviendo. Y el niño de 2 años, 3 años, siempre la respuesta va a ser, ¿y por qué? Pues porque, mira, se juntan las nubes y entonces hay una precipitación porque el agua tiene que caer, porque el agua sube y entonces riegan los campos. ¿Por qué? Dice el niño. Bueno, mijo, porque nosotros necesitamos el agua y el agua Dios nos la envía para poderla tomar. ¿Por qué? Ay, este niño, ¿de dónde se apaga? ¿De dónde se apaga este niño? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y el niño crece y se convierte en adolescente y uno dice, ya se le va a quitar el decir por qué. Pero solo basta que usted le diga, mijo, puedes ir a limpiar tu cuarto. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué yo? Mijo, puedes lavar los trastes que ensuciaste tú con tu comida, con la cual ingeriste en tu propia boca, que bajó por tu propio sistema digestivo y que ha de salir en algún momento. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué no mi hermano? ¿Por qué no mi hermano? Y uno dice, bueno, ya cuando sea adulto va a cambiar, se va a transformar. Llega adulto y entonces empieza a preguntarse, ¿por qué tengo estas dificultades? ¿Por qué tengo estos problemas? ¿Por qué estoy en la situación en la que me encuentro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y uno pensaría, bueno, cuando llegue a la edad adulta, la tercera edad, la vejez, se le va a quitar. Pero el hombre tiene esta tendencia constante de preguntarse siempre por qué. Y en la edad adulta está preguntándose por qué hice lo que hice allá en mi juventud. ¿Por qué tomé las decisiones que tomé cuando estaba joven? ¿Por qué no me seguí por este camino? ¿Por qué no seguí estos pasos? Es decir, el por qué está muy arraigado en nuestras vidas, iglesia. ¿Me sigues o no? Amén. Entonces, si es una tendencia normal y común de nuestras vidas, vamos a aplicarla correctamente. No tengas temor de preguntarle al Señor, ¿por qué? Es cierto, hay cosas que son difíciles de entender. Y la historia nos ha demostrado que cuando no comprendemos algo, los resultados son totalmente negativos. Por eso el adagio antiguo dijera, aquel que afirma o niega lo que no sabe, está pronto a convertirse en un tonto. El que afirma o niega lo que no conoce, está en camino de convertirse en un tonto. Pero es importante preguntarnos.
preguntarnos el por qué. Ahora, ¿por qué lo preguntamos? Bueno, le voy a decir la verdad, Iglesia del Señor, es porque nosotros estamos acostumbrados a ver las cosas por patrón. Es decir, por patrones 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2. Es decir, nuestra mente piensa así. En nuestra mente todo debe de estar organizado por secciones y por diferentes maneras. Entonces, cuando algo sale fuera de lo normal, nos espantamos, nos asustamos. Por eso cuando usted va creciendo dice, bueno, cuando yo crezca me voy a casar con una mujer, como dice la canción, con una mujer bonita, como dice el poema, una mujer bonita, noble, leal y de buen trato. Y cuando tenga un niño, va a ser un niño que se va a parecer a mí y va a ser especial. Y uno fabrica todos estos sueños de cómo va a ser la vida perfecta. En parte porque los medios, los libros nos han enseñado de esa manera. Porque las princesas, después de conocer al príncipe azul, viven felices para siempre, toda la vida. ¿Cierto o no? Y uno dice, así es como debe de ser, así es como voy a vivir yo. Cuando me case voy a tener el mejor esposo, un esposo que me cuide. Oh, mis hijos van a ser ejemplares. Nunca me voy a enfermar. Nunca voy a perder el trabajo. Voy a tener un buen trabajo. Y entonces va creciendo con esta idea de lo que es la vida normal. El problema es que nunca estamos planeando para fatalidades. El problema es que nunca estamos pensando que las cosas no pueden salir o no van a salir de la manera que imaginamos. Entonces, cuando esto ocurre, nos deja a todos espantados. Nos deja a todos estresados. ¿Sí o no? Todo desanimado. Porque uno dice, es que esto no es lo que esperaba. Claro, no esperabas eso. Porque ha sido programado para pensar en una vida normal. Por eso nos preguntamos el por qué. Por eso estamos constantemente preguntándonos, ¿por qué pasa esto? Porque estamos esperando la vida normal. Y cuando esto no ocurre, los psicólogos le llaman, es una disonancia cognitiva. Porque usted estaba esperando un resultado y lo que recibió fue totalmente diferente. Y eso le hace sentir mal, le hace mirar al cielo lentamente, cámara lenta, y preguntar, ¿por qué, Señor? ¿Por qué yo? Hay gente más pecadora. Hay gente que de verdad se merece sufrir. Hay gente que de verdad se merece. Y entonces te pones en esa actitud negativa de que otros sí merecen lo que tú estás pasando, pero tú no. Cuando la Escritura no da lugar a los niveles de pecadores. ¿Me sigues o no? La Escritura no da niveles de pecadores, sino la Escritura es clara, enfática y dice, tu pecado te ha separado. Vuestros pecados han hecho una división entre Dios y el hombre. Por cuanto todos pecaron. Es decir, el mismo nivel. Pero esta falta de la normalidad, pero es nuestra naturaleza, buscar sentido. No sé si usted alguna vez ha ido de repente a la cocina que dice, ay, tengo sed, 2 de la mañana. 2 de la mañana y tiene sed. Y entonces usted le dice a su esposa, oye, ¿me podrías ir a traer un vaso con agua? Dice, ¿por qué? Es que a mí me da miedo ir a la cocina. ¿Cómo que te da miedo? Pues sí, es que son las 2 de la mañana. ¿No has escuchado que la Llorona se aparece? Y ahí va todo temeroso. Y entonces baja, muy bien. Finalmente va a la cocina. El hombre, ¿ok? Estoy hablando del hombre. Llega a la cocina y de repente ve una figura hacia el fondo, greñuda. Y uno dice, si usted es fácil de espantar, usted dice, ¿qué es eso? Y entonces el cerebro inmediatamente lo que va a hacer es decirle las 4 o 5 diferentes opciones del por qué ese objeto, esa sombra greñuda está ahí. Le va a decir, bueno, número 1 es el mechudo. Número 2 es algún árbol que está afuera y que no se ha cortado. Número 3 puede ser que tu imaginación está viendo una sombra donde el cereal está así. O un muñeco de los niños está proyectando. Es decir, nuestro cerebro automáticamente da respuestas a las cosas. Pero cuando las cosas salen fuera de lo normal, nuestro cerebro no puede. No le encuentra solución. Por eso es que no encuentras tranquilidad por ese trabajo que perdiste. Por eso es que no encuentras tranquilidad por esa situación dolorosa que has enfrentado, aquella separación o aquella enfermedad que estás atravesando. No le encuentras sentido. Porque tu cerebro no le encuentra orden en lo normal. Y es importante que recuerdes, para poderle encontrar respuesta, necesito preguntar. Porque al que pida, se le dará. A Dios le gusta que le preguntemos, porque dice Santiago, si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual sabrá darla en abundancia y sin reproche. Necesitas saber por qué. Pregunta. No tengas temor. Sobre todo, déjame hacerte una aclaración muy simple, muy sencilla. Dios es justo y Dios es amoroso. Y cuando tú te acercas con las intenciones correctas,
Dios te va a responder. Dice el salmista, Salmo número 33, versículo 5, Él ama lo que es justo y bueno. El amor inagotable del Señor llena la tierra. Entonces, si Él es amoroso y si Él es justo, te aseguro que cuando tú te acerques y le preguntas, Señor, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué tengo yo que enfrentar esta situación? Señor, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba en este dolor, en esta situación? Te aseguro que el Señor te lo va a responder. El Señor te va a dar aquella respuesta que tanto necesitas escuchar, como un aliciente, como un aceite en la herida, como una venda en aquella herida que tanto necesita ser sanada. Te aseguro también una cosa, Dios no diseñó la vida para que fuera injusta. Dios no diseñó la vida para que tú estuvieras derramando lágrimas. Dios no diseñó la vida para que tú estuvieras batallando, comiéndote las uñas, pensando, ¿qué voy a hacer para el día que llegue la quincena? No tengo comida, no sé qué voy a hacer. Dios no diseñó la vida para que fuera injusta. Dios no te creó a ti para ser infeliz. Dios no te creó para vivir incompleto o incompleta o insatisfecho o insatisfecha. Dios no te creó para eso. Pero las cosas cambiaron mucho desde Edén. Las cosas no son como eran en Edén. Por eso quiero que recuerdes estas tres cosas. Y con esto concluyo. Número uno, cuando tú tengas esta pregunta del por qué, piensa por un momento, ¿qué tanto lo que estoy viviendo es consecuencia de mis propios actos? Porque el pecado tiene su origen, en primer lugar, en nosotros mismos. Cuando nosotros pensamos, el pecado es lo que me mueve a hacer las cosas, porque muchos de nosotros estamos enfrentando a lo mejor algún tipo de dificultad en el trabajo, pero no es porque el patrón sea negrero, grosero, falto de respeto o brusco, sino porque usted es negligente. Digo, es la verdad, ¿o no? Usted dice, bueno, nada más hoy voy a llegar tarde. Y luego el martes dice, pues hoy, ¿por qué es martes de Pascua? ¿Con Pascua de martes o qué? No, pues es que allá en mi pueblo. Y todo lo justifica con su pueblo. Y hoy miércoles voy a llegar tarde. ¿Y por qué? Porque es miércoles de plaza. Y hoy, no, pues hoy es jueves. Y pues los jueves es casi viernes. Y el viernes, pues el viernes es sábado. Y el sábado, ¿quién trabaja en sábado? Es pecado según la Biblia. Entonces, usted es negligente. Y después viene y dice, hermano, ore por mí. Porque en el trabajo estoy sufriendo persecución. Por ser cristiano, hermano. Y te voy a decir una cosa, no es el caso. Estás sufriendo, estás batallando en ese trabajo, en esa situación, porque eres negligente. Hermano, no sé qué hacer con mi matrimonio, porque realmente sufro mucho. Pues sí, sufres mucho porque no traes giro. Sí, exactamente. Ese timing. ¡Wow! Si lo hubiéramos practicado, ¿qué fue eso, Sofía? ¿Fue allá algo? No. ¿No? Créame lo que si lo hubiéramos practicado no hubiera salido, ¿eh? No hubiera salido. Porque no traes lo del gasto, hombre. Y te quejas de tu matrimonio. Te quejas de la manera en la que vives en tu hogar. Bueno, probablemente es el resultado de lo que tú mismo haces. Gran parte de las cosas que ocurren en mi vida y que me mueven a preguntar por qué, tienen su origen en mí mismo. Mi falta de sinceridad, mi orgullo, mi negligencia, mi propio pecado. Y aunque no se trata de buscar culpables, sí es importante que reconozcas qué tanto de la consecuencia que vivo hoy es resultado de mi propia negligencia. Pero en segundo lugar, hay pecado que otros cometen. Hay cosas que escapan de mis manos. Hay cosas en las cuales yo soy víctima. Tal vez tú hayas venido a este lugar y seas cristiano ya por muchos años, pero llevas por dentro la marca de un abuso físico, de un abuso mental o de un abuso sexual, y te ha marcado por tu vida. Es decir, eres víctima de un pecado que alguien más cometió. Y hoy en día sufres las consecuencias de algo que tú no hiciste, pero de aquello lo cual alguien te hizo a ti. El pecado no nada más procede de nosotros, pero en ocasiones son ofensas que vienen de alguien más y necesito identificarlo. Tú conoces los ejemplos: un cónyuge mentiroso, infiel, un amigo que te traiciona, un padre irresponsable, violencia doméstica, abuso sexual, un jefe abusivo, una compañía explotadora, etc. Cuando alguien peca contra nosotros y que produce dolor, tristeza, frustración, daño. Entonces eso conduce a la pregunta, ¿por qué? Bueno, necesitas analizar. Número uno, tal vez no soy yo, pero tal vez es algo que alguien más me hizo. O finalmente, el mundo es un mundo caído. Y hay cosas que nadie te hizo, las cuales nadie es culpable. Hay cosas en las cuales tú tampoco eres culpable, pero simplemente es el resultado de un mundo caído. ¿O no recuerdas el texto de Romanos? Romanos capítulo 8, versículo 20 y 21 dice, contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a maldición de Dios.
Sin embargo, con gran esperanza, digo, con gran esperanza, la creación espera el día en que se unirá junto con los hijos de Dios a la gloriosa libertad de la muerte y la descomposición. El mundo está caído. Hoy en día sabemos de enfermedades que no tienen curación, que hace 100 años no existían. Y el mundo constantemente está en este ciclo de caída tras caída. Y no esperes que el mundo se va a recuperar, porque el mundo ha sido maldito hasta el día de la regeneración. Y hay cosas que escapan de nuestras manos, que nadie más nos hizo, que no proceden de nosotros, pero es del mundo. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? Simple y sencillamente recordar que es mi responsabilidad, en la medida en la que pueda, hacer de este mundo un lugar mejor. Volvemos a la pregunta, ¿por qué? Necesitas dejar de tener temor de preguntar, Señor, ¿por qué estoy en esta situación? ¿Por qué paso lo que paso? Pregúntale a Él y Él te habrá de responder. Pero en segundo lugar, debes de entender que es tu naturaleza, que las cosas que esperas normal en ocasiones tienen excepciones. Y en esas excepciones es cuando debes de estar abrazado, aferrado a las promesas del Señor. Y por último, recuerda que el pecado puede producir por parte tuya, por parte de otros o por parte de este mundo caído, el dolor, un dolor que no esperabas. Con esto en mente vamos a vivir una semana diferente. Vamos a recordar estos principios, estos mensajes. Hay cosas que es difícil de entender, pero cuando preguntamos es más fácil comprenderlas. Amén.